Buenas tardes, Francesca Ulloa. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Francesca? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, también esperando que se conecten. Listo, mientras se van conectando tus compañeros. Vamos a ver cuál es nuestra actividad. Buenas tardes, Justin Rojas. Entonces vamos a empezar, muchachos, con nuestra actividad. A ver qué tenemos programado esta semana. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Listo, mientras empezamos con nuestra clase, esta semana, como les indiqué, nos quedarían 2 semanas para terminar esta semana y la próxima, ¿no? Para terminar con todas nuestras actividades. Por lo tanto, gestionen bien su tiempo. Buenas tardes, Sayuri Silvera. Buenas tardes, profesor. Sí. Caramelo. Torres Silvera, ahí está. Ya me los terminé. Unos caramelitos que tenía por ahí. Y ahora sí, recuerden participar. Sí, les invito. ¿Quieren? Miren, por acá tengo. Solo me quedan esos dos ahí. Para los que participan en la clase. Premio, para el que responde una buena pregunta y para el que responde otra pregunta. Ahí está. Listo, entonces les debo. Ya van acumulando sus caramelos. Buenas tardes, Emily, pero va a decir, el profesor condiciona para poder responder. ¿O cómo creen, muchachos? ¿Cómo creen? Por si acaso, para endulzar el día. Ahora sí, a ver, mientras vamos empezando, como les indiqué, nos faltaría esta semana y la próxima semana culminamos con nuestras actividades, cerramos nuestro tercer bimestre y así que ponerle fuerza. Ustedes ya saben, ahí trabajemos lo que puedan y me envían sus evidencias. Vamos a ver qué tenemos para esta semana. Recordemos que el día de mañana, 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de los Mares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por cuidar nuestros mares, muchachos? Muchas acciones debemos de realizar. Recordemos que esta fecha no hay que dejarla pasar, ya que es una semana donde todos directamente nos ponemos a reflexionar en el cuidado de las especies que habitan ahí, porque sabemos que nosotros también nos alimentamos de ellos, ¿no? Nuestra economía también, dependiendo cómo se mantenga ese cuidado, esa conservación, preservar, creo que se va a mantener, ¿no? Por lo tanto, la Organización Mundial Internacional Marítima fue creada en 1948 con el fin de promover ese cuidado. Entonces, cuidemos y preservemos. Entonces, mañana, ¿qué haremos? Mañana, ¿qué iremos a hacer? Listo, mañana les voy a compartir un lindo, bonito video para que podamos reflexionar en función del cuidado de los mares. ¿Ya, muchachos? Bueno, también se les compartió la semana pasada. Esto es opcional, ¿no? Para los que desean participar en el concurso del Día Nacional del Ahorro de Energía. Por lo tanto, al elaborar este spot publicitario simplemente era opcional, ¿no? El que desea participar. De repente por ahí los estás elaborando. Recuerda que la presentación es el 30 de septiembre, ¿no? Nos quedaría 2 días. Recuerden, si ustedes están elaborando su spot publicitario, de repente por ahí me dicen, profesor, estoy en mi video colocando menores de edad, necesito esa autorización para que mis familiares autoricen, ¿no? Compartir las imágenes, me piden directamente a mi WhatsApp personal que yo les voy a compartir la información. Ya, muchachos, recuerden que es opcional, guíense por las indicaciones y si llegaran a presentar, excelente por ustedes, ¿no? Excelente. Otras aulas me dijeron, profesor, pero nos están obligando. No es obligar, simplemente es opcional porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Para, en este caso, para que editen, hagan el video. Ahora es opcional, si tuvieran tiempo, lo realizan y me indican, profesor, mire, ahí está, me lo envían a mi WhatsApp personal, excelente, ¿no? 2 días para trabajarlo, ya, muchachos. De repente, desde la semana pasada, de repente por ahí se animaron y estuvieron haciendo algo, excelente. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar esta semana?
Visualicemos nuestro propósito de nuestra experiencia es identificamos esas tecnologías para la adquisición y el cuidado del mantenimiento del sostenible del agua. Por lo tanto, esta semana vamos a trabajar la competencia Explica, donde nosotros vamos a reconocer esas tecnologías que sirvieron y sirven ahora en la actualidad para cuidar y darle uso razonable al agua, ¿no? Para nuestro quehacer diario. Por lo tanto, nuestra actividad número 8, de repente por ahí van escribiendo en su cuaderno, recordemos, identificamos tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento sostenible del agua. Listo, voy a compartir videos. Antes de cada actividad tenemos 4 actividades en el bloque. Y antes de cada actividad, un video para que nos ayude a reforzar nuestros conocimientos previos. ¿Ya, muchachos? Listo, entonces, corremos video. Y empezamos con nuestra primera información. Hablamos sobre sistemas hidráulicos que se utilizaban en esa época, los guaruguaros en el imponente altiplano, ¿no? Cómo ellos aplicaban estos canales de regadíos mediante pudieron vencer durante muchas condiciones climatológicas, ¿no? Permitiendo conservar esa agua en represas, ¿no? Una forma planificada donde aseguraban en función de ciertas cuencas, dependiendo del nivel de la presión. Por lo tanto, ellos alcanzaron muchos territorios, ¿no? Donde las sequías, donde no existía mucha lluvia. Aprovecharon todos estos recursos, ¿no? Por lo tanto, estos sistemas hidráulicos, muy fundamental en los pre-incas, ¿no? En nuestra parte ancestral. Revaloremos ese valor. Canales de riego, acueductos, ¿no? Como los que se visualizan en Nazca, donde empleaban muy bien el agua, ¿no? De lugares inhóspitos, trasladarlos hasta esos lugares, ¿no? Por el subsuelo. Miren, integraban todos estos sistemas de almacenamiento. Ellos en las zonas donde no llegaba mucho el agua, hacían estas cochas, estos forados grandes, donde permitía almacenar, ¿no? Recordemos que siempre visualizaban ellos las zonas cercanas a los ríos para poder conducir, ¿no? Esa agua a estos lugares donde ellos necesitaban, entonces aprovechaban al máximo. Por lo tanto, luego de visualizar nuestro video, vienen nuestras preguntas. Mientras vamos escribiendo nuestras preguntas y vamos resolviendo, ¿de qué maneras captaban el agua nuestros ancestros, ¿no? ¿Y qué actividades estuvieron destinadas principalmente? Por lo tanto, visualizamos ahí una de esas actividades.
que era la agricultura, ¿no? ¿De qué formas captaban? Ellos almacenaban, ¿no? Dependiendo las condiciones y los factores, de repente en lugares donde llovía demasiado, entonces aprovechaban al máximo, ¿no? El cauce del río, en las lluvias hacían grandes forados, entonces almacenaban todo el agua necesaria para luego trasladarla a los lugares donde era escasa, ¿no? El agua. Entonces, ¿cómo fue la relación de nuestros ancestros con el agua? Entonces, esa relación, recordemos que ellos trataban de hacer hasta lo imposible para obtener hasta lo mínimo, ¿no? Y lo máximo. Entonces, construían tecnologías, sí, que permitieron el aprovechamiento estratégico, ¿no? Y sostenible. Visualizamos ahí los acueductos, los andenes, ¿no? Que hasta la actualidad se vienen utilizando, los canales donde traslada el agua de los ríos o de repente de algunas pozas, etcétera, ¿no? Entonces, esas tecnologías nos han ayudado mucho, sí, porque la parte agrícola también les permite avanzar, ¿no? Y poder obtener de una forma sin mucho costo. Miren, en esa época no existía el plástico, el PVC, donde ahora nosotros empleamos, ¿no? Para nuestras tuberías, para que traslade nuestra agua, ¿no? En función a ellos. Muy buenas tardes, Jiménez Gabriel. Listo, Hola, buenas profesor. tardes y ¿cómo están? Ahí está. Listo, mientras vamos respondiendo, vamos escribiendo en nuestros cuadernos. ¿Listo? Entonces, pregunta 3 dice, ¿contribuyen las tecnologías ancestrales en las soluciones de escasez? Sí, ¿no? Contribuyen mucho. Y poco acceso al agua en nuestras familias y con las calidades de ahora, en esa época, ¿sí o no? Ahora trasladémoslo a nuestra actualidad. Si nosotros utilizaríamos estas soluciones que ellos empleaban, creo que nosotros directamente podremos distribuir bien el agua, ¿no? Para que todos tengamos acceso. Pero creo que ahora en la actualidad, todos, ¿no? Podemos decir de esa forma, eh, nos sentimos a veces que no podemos realizar ciertas acciones, ¿no? Cuando no tenemos el fluido del agua en nuestros hogares, el agua potable. Formas de poder obtenerla, ¿no? A través de la lluvia, quizás. Si estamos cerca de los ríos, podríamos obtenerla, ¿no? Entonces, y utilizar formas para filtrarla, pero eso lo vamos a ver también en el punto 4, ¿no? Entonces, ¿contribuyen esas tecnologías? ¿Contribuyen en esta época, en la actualidad, para ese acceso de nuestra agua, nuestra familia, nuestra sociedad? A ver, aquí es una pregunta para ustedes directamente. A ver, la pregunta es, ¿contribuirían esas tecnologías, muchachos ancestrales? A ver, ¿qué nos dice Francesca? Sí, muy bien. ¿Cómo así, Francesca? ¿De qué forma? A ver, mientras va pensando Justin. Para que, o sea, contribuye mucho, pero hay veces que no sabemos distribuir bien el agua para que todos tengan acceso al agua. Porque no solamente nosotros, o sea, las como que ciertos lugares sí y ciertos lugares no. Deberíamos todos tener acceso al agua. Claro, claro, muy bien, Francesca. A ver, Justin. A ver, va pensando por ahí Justin. De repente está escribiendo para apoyarnos con la lectura. Listo, a ver, mientras pensamos en la pregunta 4, a ver, por ahí Sayuri, pregunta 4 con Emily Pérez. Dice, el agua forma parte de nuestra crianza recíproca y el buen vivir de las familias y nuestras comunidades ancestrales. Entonces, ¿cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y el mantenimiento del agua de nuestros ancestros? A ver, ¿qué me podría decir Sayuri? A ver, Sayuri y Pérez Emily. A ver, por ahí. ¿Cuáles han sido estas actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad? A ver, está difícil la pregunta.
Actividades, muchachos, ¿cuáles son las actividades? Recuerden que ellos se planteaban algo directamente al obtener el agua, ¿no? ¿Cuáles eran esas actividades? A ver, eh, ya, a ver, el cuidado del agua muy bien es una, ¿no? Cuidar el agua para que todos tengan agua necesario. Pero ellos realizaban una actividad, la agricultura, ¿sí o no? Entonces, en la agricultura, imagínense, si no hay agua, entonces la planta no se desarrolla. Entonces, una de esas actividades, miren que está relacionado, ¿no? Es directamente la agricultura. Recordemos que con la agricultura ellos cambiaban directamente, ¿no? Tenían exactamente sin agua no hay comida, muy bien. Recuerden, ellos aplicaban lo que era el trueque. Me imagino que en historia, en estudio, ustedes han visto esta parte, ¿no? Ya, muy bien. A ver, Justin, vamos a visualizar la pregunta, la respuesta de Justin. Considero que sí se puede ser una solución eficaz, ya que gracias a estas tecnologías nuestros ancestros lograron transportar el agua muy bien, miren, porque incluso ellos trasladaban el agua a altas, en este caso, donde lugares donde no llegaban, no tenían esas condiciones, ¿no? Entonces aprovechaban al máximo. Eh, bueno, no se habla mucho en la minería, ¿no, Francesca, en esta época? Pero sí se le daba, ¿no? En este caso, cuando ellos iban a los ríos, ellos hacían una suerte donde limpiaban, ¿no? Y obtenían el oro, ¿no? No tan solo en la parte de la minería. Ellos mayormente se dedicaban a las actividades agrícolas. ¿Por qué la actividad agrícola? Por ahí nos indicó Jiménez, ¿no? Sin agua no hay comida. Entonces, el trueque, ellos realizaban lo que es el trueque, el cambio, ¿no? Por ejemplo, yo te cambio un atado de zanahorias por un cuy, ¿no? O de repente si ellos tienen arroz, cebadas, y dice, te cambio por una pierna de chancho, ¿no? Entonces, el trueque, ellos realizaban ese trueque. Entonces, las condiciones, tanto la agrícola como la ganadería, ¿no? Entonces, sin agua, como ustedes indican, ese es reciprocidad, ¿no? Ser recíproca. Entonces, yo te comparto, yo no tan solo te comparto, yo te cambio algo que necesito, por algo que yo necesito, ¿no? Entonces existía lo que es el trueque. Miren que esa es historia, ¿no? Parte de la historia. Entonces, pero también ellos se basaban en el cuidado, ¿no? Ahorita vamos a visualizar lo que es el punto número 2. Miren, ahí está. Por ahí, entonces, mientras ustedes van escribiendo sus preguntas, vamos a ir elaborándolas, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿de qué manera captaban el agua nuestros ancestros y de qué actividades estuvieron destinadas? Miren, ahí también la pregunta 1 con la pregunta número... tecnologías, la pregunta 4, ¿no? Actividad y actividad. Muy bien, entonces está relacionada. Las actividades que ellos realizaban mucho eran en función de la agricultura, la ganadería. Entonces, como ustedes mismos indican, sin agua no podemos comer, sin agua las plantas no se desarrollan, sin agua los animales tampoco pueden alimentarse de las plantas y así viceversa, ¿no? Y nosotros tampoco nos alimentamos de la planta, nos alimentamos de los animales, por lo tanto no comemos, no nos vestimos, no tenemos las necesidades básicas, no cumplimos con esa necesidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo fue la relación de nuestros ancestros con el agua? Fue de respeto, ¿no? Ellos respetaban mucho el agua. Ahorita vamos a visualizar lo que corresponde al monolito de Sayhuet. Mire que eso fue en la parte principal del video, ¿no? En lo que comenzaba el video. Vamos al punto número 2. Pero antes de irnos al punto número 2, visualizamos un video en función del monolito de Sayhuet. ¿Listo, muchachos?
Muy bien, monolito de Ziwate. Para nuestra actividad número 2. Listo, vamos a visualizar nuestro punto número 2. Nos preguntan, ¿qué representa el monolito de Ziwate? ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y el mantenimiento del agua existen en tu región? Vamos a hablar un poquito sobre ese monolito de Ziwate. Muchachos, les voy a brindar la información en función de ello. El conjunto arqueológico de Ziwate se localiza en el distrito de Curahuasi, ¿no? Provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac. Se ubica más o menos a 550 metros de cierta vía del kilómetro 74, ¿no? Que corresponde al departamento de Apurímac. Ziwate está geográficamente muy cerca de importantes ciudadelas, ¿no? Ustedes visualizaron ahí Machu Picchu y Corequirao, ¿no? Por lo tanto, se pensaba que Ziwate era un centro ceremonial donde se rendía culto, ¿no? Al agua, pero también debe haber sido un centro de capacitación donde los hidráulicos incas aprendieron las diferentes opciones de la ingeniería, en este caso para las condiciones de la sierra y de la costa. Buenas tardes, Dayan Ruiz Fernández. Por lo tanto, etimológicamente, Ziwate proviene del vocablo quechua, ¿no? Sayay, huite, que significa en castellano detente, inquieto, ¿no? Y también del Sawairiti, que significa detente o para nieve, ¿no? En este caso, visualizaban ellos, ¿no? Desde lo más alto, cuando se derretía directamente la nieve, entonces ellos trataban recuerden que en esas épocas y tenían mucho respeto, ¿no? Para algunos estudiosos, se trata de una originalidad, representación de esa visión cósmica que tenían los incas, ¿no? Y que ha dejado esculpida y perennizada en algunas de sus concepciones religiosas en función de los problemas del agua y de la fertilización de la tierra. Entonces, plasmando directamente esa fertilidad, ¿no? Esas fuerzas comprometidas con la existencia y lo que sucedía en esos momentos. Ahora, ellos hablan directamente de una gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Por lo tanto, esa gestión integrada, estudiantes, de esos recursos, promueve ese ámbito, ¿no? Entonces, ese desarrollo coordinado y ese aprovechamiento al máximo de todos los recursos naturales, orientando, ¿no? A que sea sostenible directamente y comprometer a la sociedad para el cuidado de los ecosistemas. Recordemos que en el mundo andino, ellos indican, ¿no? Que todo, que un todo es que no está aislado directamente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el uso de los recursos, el respeto, como les indiqué, de la divinidad, del astro, ¿no? Del Inti, de la luna, la quilla, otros recursos, ¿no? También como el suelo, la mamapacha,
y el agua, ¿no? La Yacumama, incluso otros seres, en este caso venerables, ¿no? Inanimados, por ejemplo, como los Andes, los cerros, los apus. Entonces, ellos tenían esa visión integrada, donde quieren representar, ¿no? Esas principales estructuras hidráulicas. Por lo tanto, el llamado monolito de Sayhuete es una fuente simbólica que representa en esta piedra tallada más de 200 figuras en alto relieve, donde minuciosamente explican, ¿no? Cómo estaba conformado, ¿no? Y cómo se conformaba y las conexiones que tenían directamente. Entonces, esa genialidad de los incas por expresar e indicar, ¿no? Cómo tener a ese recurso fundamental que era el agua y darle ese valor, ¿no? Entonces, con las tecnologías que empleaban en ese momento. Por lo tanto, es una señal de gran sabiduría que nos han dejado nuestros antepasados. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar, revalorar, ¿no? Todos esos conceptos fundamentales, porque no los ponemos a la práctica. Entonces, creo que conocer un poquito más de estas representaciones nos enriquece. Entonces, si nos hacen esa pregunta, ¿qué representa el monolito de Sayhuete? Muy bien, esa estructura donde quieren demostrar, ¿no? Esa visión del uso sostenible del agua y de los recursos de esa época. Por lo tanto, ese equilibrio, ¿no? Entre mantener, generar, gestionar el agua. ¿Qué tecnologías ancestrales? Nos indica la pregunta 2 sobre el cuidado. Tecnologías ancestrales sobre el cuidado y mantenimiento del agua existen ahora en tu región, profesor. Aquí en mi región veo pocas, ¿no? Poquísimas, profesor. Los andenes. Miren ahí, profesor, pero aquí en Lima no veo muchos andenes, ¿no? O los canales de regadíos, o las represas, ¿no? Entonces, se mantienen vigentes, se mantienen vigentes. Ya no los acueductos, ya no se mantienen, ¿no? De repente, ahora utilizamos, ¿no? La represa simplemente para almacenar el agua y dependiendo del caudal, utilizamos, ¿no? Porque ya no visualizamos más tipos de esas tecnologías antiguas, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos pudieron trabajarlo y nosotros no, ¿no? En ese aspecto? ¿Por qué nosotros no realizamos? Y ellos simplemente utilizaban los materiales que tenían, las rocas, las piedras, la arena, la tierra, la mano de obra que ellos utilizaban para hacer estos acueductos, ¿no? Estos canales. Ahora tenemos mayor disponibilidad de objetos, ¿no? Cementos, piedra y un montón de para poder realizar, ¿no? Esas actividades. Pero ¿por qué no nosotros también realizamos, ¿no? De repente ahorita han escuchado ahí en las noticias en Machu Picchu, ¿no? Cuando han estado rompiendo ciertas veredas para para hacer nuevas tuberías, han encontrado acueductos, han encontrado canales, ¿no? Entonces por ahí se transitaba directamente, ¿no? Nuestro Perú, en nuestra parte andina y a esta parte de América, ellos se pasaban esa información, ¿no? Donde es muy vital y fundamental, porque recuerden que en esas épocas había lugares que no tenían directamente acceso al agua, porque la escasez de la lluvia era, ¿no? Drástico, simplemente aprovechaban al máximo donde llovía demasiado y transportaban, ¿no? Transportaban mediante canales, acueductos, el agua a lugares inhóspitos, como dice su compañero. Ahora, nos vamos para la pregunta 3. ¿En qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías? En su material se encuentra el mapa del Perú. Ahorita también les muestro ese mapa del Perú, muchachos. ¿Listos? Donde ustedes van a visualizar ciertos departamentos que han trabajado esas tecnologías hidráulicas. ¿Y por qué, no? Recordemos ahí, por la afluencia de la lluvia, de los ríos. ¿Y en qué regiones del país no hubo mucha incidencia de esas tecnologías? ¿Por qué habrá sido? Entonces, por los mismos motivos, ¿no? Simplemente ellos trasladaban a esas zonas que necesitaban el agua. O quizás el suelo tampoco era muy fértil, ¿no? Para sembrar. Entonces ellos también estudiaban los suelos, ¿no?
al estudiar los suelos, visualizaran si ese suelo era fértil, o era arenoso, arcilloso, o humífero. Entonces, un suelo humífero va a permitir que la proliferación y las plantas crezcan, pero un suelo arenoso no, imposible, ¿no? Un suelo salino tampoco. Un suelo arcilloso va a permitir, ¿no? Pero a diferencia del humus, va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que también estudiaban parte de ellos, ¿no? Entonces, visualicemos ese mapa, muchachos, para darnos cuenta directamente sobre esas regiones o esos departamentos. Empezamos, recordemos que estos algunos sistemas hidráulicos pre-incas, ¿no? Y estas regiones y estos departamentos, vamos a hablar de las regiones de la costa y de la selva, de la sierra. La selva muy poco porque sabemos que aprovechaban al máximo la vegetación en las selvas máxima, ¿no? Desde Tumbes, nos vamos desde Tumbes, empezamos desde el norte, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí Canal Troncal. Recordemos que Tumbes tiene uno de los ríos más afluentes, ¿no? Que se conecta en la frontera con el Ecuador, Zaruma y otras provincias, El Oro, ¿no? Parte del Ecuador, parte sur del Ecuador, parte norte del Perú. Por lo tanto, el agua que desciende, ¿no? Del cerro, porque indican ahí, entonces ellos tienen esa conectividad. Incluso llueve las temporadas de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, entonces se aprovechan al máximo. Lambayeque, Canal de Taimi y Racarumi, ¿no? En La Libertad, Canal de la Cumbre, en Ancash, el sistema Huirucatac, ¿no? En el mismo Ancash también tenemos a Chanquillo, nos vamos hasta Ica, en los acueductos de Nazca, ¿no? A Chirana también del Inca. Nos trasladamos directamente en la parte de la sierra, Cajamarca, Cumbemayo, en el Cusco, Tipón, Tambomachay. Entonces son lugares donde aprovechaban al máximo, ¿no? Estos sistemas hidráulicos por la afluencia de las lluvias, los ríos, ¿no? Los lagos, lagunas, entonces aprovechaban al máximo. ¿Y por qué el resto no? Como les indiqué, puede ser posible en función de los suelos que no eran muy fructíferos, ¿no? Para el sembrío, pero como dijo su compañera profesor, pero de repente otra actividad minera, ¿no? Posiblemente realizaban quizás, ¿no? Cerámicas, todas las culturas realizaban cerámicas, telares, ¿no? Utilizaban también en función de la minería esas representaciones. Por lo tanto, creo que cada uno de esos lugares de las culturas relata, ¿no? Su historia. Por lo tanto, muy fundamental conocer, ¿no? Parte de ello. Entonces, pregunta 3 y pregunta 4 con este mapa van a responderlo, ¿ya, muchachos? Posiblemente por ahí, donde no se hayan realizado esos sistemas hidráulicos, muchos de los factores pueden ser, ¿no? Listo, muchachos. Nos vamos a la actividad número 3. En la actividad 3 visualizamos también un video. ¿Saben qué? A ver, antes de irnos al video, muchachos. ¿Saben qué es un atrapanieblas? A ver, por ahí. ¿Saben qué es un atrapanieblas? Ahí, directamente, profesor, sin visualizar tan san Wikipedia. ¿Qué será un atrapanieblas? Sirve para captar la humedad del aire y así es como obtenemos una fuente de agua. Ya, muy bien, ahí está Jiménez Gabriel, muy bien, atrapanieblas. Como dijeron, profesor, un atrapanieblas no es un fantasma o un personaje ficticio, no, atrapanieblas, vamos a ver. Devolver el verdor a los desérticos cerros de Lima es posible gracias a este ingenio. Se llama atrapanieblas y permite recoger el rocío y condensarlo para regar estos cultivos. Paolo Cruz, representante del movimiento Peruanos Sin Agua. El atrapanieblas está compuesto por la tela Rachel, 2 palos, una canaleta, codos, biofiltro, un tanque de agua. Al momento de capturar la niebla tiene que ser un poco densa para que pueda capturar más. El atrapanieblas captura entre 5 a 15 litros de agua día. Su instalación cuesta entre 1.000 y 5.000 euros con una vida útil de entre 5 y 7 años. Un ahorro considerable para sus promotores, pues cada familia gasta entre 150 y 225 dólares al mes en comprar el agua para su uso diario y agrícola. Peruanos Sin Agua tiene el desafío
de instalar 200 atrapanieblas en todo el país. Muy bien, atrapanieblas. Muy bien, como dijo Jiménez Gabriel. El atrapanieblas es un sistema donde ellos directamente van a obtener el agua de la niebla, ¿no? De ahí, en la parte altoandinas. Por lo tanto, es un sistema donde aprovechan al máximo, ¿no?, este recurso. Ahora, tenemos que reconocer que estas tecnologías contemporáneas han permitido obtener y cuidar, ¿no?, distribuir de forma pareja y de manera sostenible, favoreciendo a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro ambiente. Ustedes van a visualizar ahí también el texto, donde habla en función de ellos, en el cual muestra algunas tecnologías, ¿no? En este caso, como el atrapanieblas. Entonces, que sirve para la obtención del agua de lluvia. El objetivo es captar el agua que se genera en la atmósfera, ¿no?, y almacenarla en diferentes recipientes para su uso posterior, en las diferentes actividades cotidianas, labores agrícolas pequeñas de las familias. Entonces, cuando se emplea este atrapanieblas, nosotros, igual todos, debemos de reconocer que en las distintas ciudades o en los distintos departamentos donde vamos a aprovechar esta agua de la atmósfera, realicemos un estudio de esa agua obtenida. ¿Por qué realicemos un estudio? Para saber si el agua es óptima para el consumo humano y para las distintas actividades, ¿no? Recordemos que hay lugares donde la contaminación ambiental va a tener los niveles altos. Recordemos que estas emisiones van a llegar a la atmósfera y van a liberar, ¿no?, a través del vapor de agua, de la lluvia, etcétera, como se dé, pero en su estructura de esas partículas de agua van a contener elementos pesados. Hay algunos elementos que son muy contaminantes para nosotros. Entonces, siempre realizar ese estudio, ¿no?, al obtener el agua y visualizar si esa agua es óptima para nosotros. Entonces, mucho cuidado también de la forma como se obtiene, porque de repente dicen, no, obtuvieron el agua, la filtraron, luego trataron de, en ese caso, de tratarla, ¿no?, purificándola, o quizás también tratando de clorarla o someterla a temperatura alta para que mueran las bacterias, pero sabemos que hay algunos microorganismos que van a ser resistentes. Por lo tanto, ahí ese estudio fundamental de esa agua obtenida, ¿no? Tampoco es obtenerla, purificarla, tratarla y luego consumirla, ¿no? Hay que primero estudiarla, entonces, dependiendo de las condiciones, ¿no? Entonces, para luego no tener ahí ciertas consecuencias, enfermedades que luego no sabemos por qué se dan, ¿no? Por lo tanto, hay que estudiar esa agua obtenida, ¿no? Entonces, igual de las aguas de las lluvias, muchachos, ¿no? El agua obtenida, en ese caso de la lluvia, también es fundamental poder reconocerla. Si es un agua óptima, entonces, si sirve o no para nuestro consumo humano. Entonces, los diferentes sistemas de captar el agua tienen gran difusión, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos al máximo cómo captamos todo el agua. Entonces, en función de ellos, estas tecnologías, miren la pregunta, solo es una pregunta. ¿Estas tecnologías contemporáneas permiten obtener, cuidar y mantener el agua? Sí, en parte sí, ¿no? Pero, como les indiqué, al tener el agua, al obtener nuestra agua, tenemos que realizar estudio del agua, ¿no?, para saber si el agua es pura, ¿no?, sin elementos que tengan en su estructura. ¿Cuál es tu posición y tu opinión respecto al uso de esta tecnología en tu comunidad o región? Entonces, ¿cómo impacta su uso en la sociedad y en el ambiente? Entonces, el estudio necesario también de nuestro ambiente, ¿no, muchachos? Si reconocer los índices son elevados de contaminación, entonces, ¿para qué obtener el agua si sabemos que va a ser dañina para todos los seres vivos, ¿no? Por lo tanto, va a ser lo mismo que la lluvia ácida. Al someternos a lluvia ácida, esa agua está altamente contaminada, las especies van a morir, las plantas empiezan a secar, ¿no? Y nosotros, por ende, también, porque consumimos esas especies o donde vamos a estar viviendo, están entonces esos elementos que son altamente contaminantes. Primero el estudio de esa agua obtenida, ¿no?, para saber si es buena para el consumo humano, ¿no? Muy fundamental conocer esa parte. Ahora vamos a visualizar una imagen donde vamos a reconocer
ciertas formas de obtener. Tenemos el atrapanieblas, ¿no? El atrapanieblas es ese sistema que se emplea directamente con estas mallas. Ustedes han visto estas mallas que utilizan directamente para los techados, ¿no? Entonces van a colocar estas mallas sujetas con palos bien tensados, y en la parte inferior van a colocarse tubos de plástico, por supuesto, no de metal, sabemos por la contaminación que estos segregan, o por la oxidación directamente de ese metal, entonces que sea de plástico, de PVC. En la desembocadura de ese tubo PVC se encuentra un balde, un depósito plástico, ¿no? Para poder obtener toda esa agua, como dijo, un depósito de agua. No son depósitos de agua, un depósito para el agua, ¿no? Un depósito plástico. Entonces, sepamos utilizar ahí los términos, ¿no? Es igual que yo le dijera un vaso de agua, ¿no? O un vaso con agua. Entonces, ¿cuál estaría bien el término? Un vaso con agua, ¿no? Un vaso plástico, un vaso de vidrio con agua, ¿no? Entonces, ahí los términos. Dos imágenes. Visualizamos ahí la imagen central. Obtenemos el agua de la lluvia por el techo, por las calaminas. Entonces, cuando esta agua escurre, ¿no?, por encima de esta calamina, dependiendo del material, porque sabemos que hay algunos calaminas o elementos que van a tener plomo en su estructura, igual las pinturas, ¿no? Hay unas pinturas que tienen plomo en su estructura. Entonces, cuando tengan plomo, muchachos, tengamos mucho cuidado, porque el plomo es un elemento muy pesado y altamente contaminante en los seres vivos. Entonces va a causar grandes estragos, ¿no? Entonces, enfermedades incluso que no son detectadas, ¿no? Plomo y otros elementos, ¿no?, que se van a encontrar dependiendo la estructura de ese material. Esa agua de esa calamina, entonces también hay que estudiarla, como le indiqué, ¿no? Estudiar si es apta para el reguío, para regar, ¿no?, plantas, porque de repente estamos utilizando esa agua y las plantas se siguen muriendo, los animales se mueren, ¿no? Y no sabemos por qué. Entonces, primero estudiar antes de aprovechar al máximo esa agua, o simplemente realizar, ¿no?, cierto dispositivo plástico, como en ese caso, o un techado donde tenga así una embocadura y el agua filtre, ¿no?, pase directamente y se deposite, ¿no? Entonces reconozcamos, cuando tengamos el agua, recuerden tratarla, y antes de tratarla, estudiarla, ¿no? Si hay elementos contaminantes, porque sabemos que hay productos que van a desechar o que esos elementos simplemente se deshagan, ¿no? Pero es bueno primero estudiar el agua y antes de tratarla, ¿no? Para saber si es óptima o no para utilizarla en nuestro consumo diario. Ya, muchachos, entonces cuando se capta directamente el agua. Y para cerrar, proponemos una solución. Aquí cerramos con esta actividad. ¿Ya, muchachos? Cuando hablamos de soluciones, en este caso, para el uso del agua de lluvia, por ejemplo, profesor, como una solución, tú ya tienes el agua de lluvia, sabes que el agua es óptima. Entonces, ¿qué podemos hacer para que convertir esa agua de lluvia o de repente obtenida del río sea consumida para nosotros? Entonces vamos a utilizar ciertos filtros, ¿no? Filtros caseros que podemos realizar con los materiales que tengamos en el hogar. Entonces esos filtros caseros nos van a permitir obtener un agua limpia, ¿no?, sin, en este caso, microbios, sin partículas, pero luego de tener esa agua que sea limpia, vamos a tratar el agua, ¿no? ¿Cómo tratamos el agua? Con un cierto purificador, ¿no? O someterla a temperaturas altas para que mate todo tipo de microbios. Pero recordemos que hay bacterias que van a soportar ciertas temperaturas, ¿no? Incluso temperaturas, acideces y etcétera. Por lo tanto, el agua de lluvia, en teoría, como indica aquí, es un compuesto muy bien puro, ¿no? H2O. Sin embargo, al caer sobre el suelo, escurre a través de la superficie, arrastrando contaminantes que pueden ser tóxicos. En estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
ha comprobado que en algunos techos, miren aquí lo que nos puntualiza, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales se han evidenciado valores altos de plomo, ¿no? Los cuales pueden atribuir a la composición de materiales con los que han sido elaborados, ¿no? Entonces, algunas pinturas, algunos objetos emplean directamente el plomo. Entonces, el plomo es dañino cuando es ingerido directamente, ¿no? Ahora, preguntas. Si queremos utilizar el agua de la lluvia, muy bien, obtenemos el agua de lluvia, ¿no? De repente en unos baldes plásticos, en tinajas, o de repente ahí, mientras escurren las calaminas, ¿no? O en las paredes, listo. Entonces, sepamos directamente cómo obtenemos el agua. Entonces, visualicemos ese punto, muchachos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las actividades domiciliarias o de uso doméstico? Entonces, para meditar, ¿no? En función de cómo obtengamos el agua, ¿no? Y se ha visto muchas enfermedades en función a ello, ¿no? Cuando es obtenida el agua y la lluvia. Y no sabemos luego por qué, ¿no? Porque sabemos que hay elementos que van a causar estragos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y simplemente no se van a detectar en enfermedades, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado también en función a ellos. ¿Qué limitaciones tendríamos en este tipo de agua? Primero, como les digo, estudiarla, ¿no? Sabemos el agua es óptima para filtrarla, se filtra. Si el agua es óptima, por lo tanto, sigamos, ¿no? Paso 2, paso 3 y los pasos necesarios. ¿Hay limitaciones? Sí hay limitaciones. Entonces, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las actividades? Por lo tanto, las limitaciones serían directamente si no conocemos, ¿no? Si elementos que son altamente nocivos para nuestra salud, entonces nos va a provocar enfermedades. Y la muerte, en ese caso, de las especies. ¿Qué soluciones propondrías para poder utilizar el agua recolectada de las lluvias? Miren, aquí vamos a visualizar 3 técnicas, ¿no? Una, lo que es el filtrado por telas, por distintas tinajas, y el otro es un filtrado que vamos a realizar. Van a visualizar ustedes, de repente ya lo han realizado ese experimento años atrás. Ahí ustedes de esas 3 soluciones, de repente podrías plantear una, ¿no? O si conoces otra, excelente. Para ampliar esas ideas te permite aprovechar el recurso fluvial, agua de lluvia. Tenemos métodos sencillos para la filtración del agua. Entonces ahí, como te indico, si gustas lees, o si no, igual la información te voy a describir parte de esa información. Resolvemos 3 preguntas. Visualicen bien las preguntas. Nos indica, ¿con qué requerimientos o características debe contar tu filtrador? De los 3 filtradores que te voy a presentar, tú vas a elegir uno que se te acomode más, y tú me indicas si es con este porque yo tengo los materiales, se acomoda más a mi realidad, etcétera, ¿no? ¿Con qué requerimientos o características debe contar tu filtrador? ¿Qué materiales del entorno utilizarías para contribuir con ese filtrador de agua? ¿Y qué beneficios obtenemos de esta solución tecnológica? Recordemos que esas soluciones tecnológicas han permitido directamente que nosotros demos solución, ¿no? Una solución tecnológica es una solución a una problemática que esté sucediendo. Entonces, en este caso, la escasez del agua, ¿no? Entonces, ¿qué solución tecnológica nos permitiría, en este caso, optar, ¿no? Para poder obtener nuestra agua y racionalizar? Listo, mientras vas terminando, voy a hablarte de esos 3 métodos, Listo, entonces, técnicas de filtrado, ¿no? Entonces, la filtración por sí misma se obtiene el agua potable, pero necesita ser desinfectada para destruir los microbios, los microorganismos, ¿no? Que contiene dicha agua. Sin embargo, filtrar el agua antes de tratarla con algún método permite mejorar, ¿sí o no?, significativamente la calidad del agua obtenida. Entonces, nosotros vamos a apuntar a eso. El tiempo de la filtración del agua depende del tamaño de las partículas sólidas que contenga, ¿no?, que se encuentren suspendidas. Por lo tanto, la temperatura del agua, al filtrar esas propiedades físicas de la materia, a ser utilizado 3 técnicas, ¿no? Primera técnica, filtrado por telas. El agua pasa directamente fácil con ayuda de la tela, 1, 2, 3 telas, las telas que quisieras colocar.
Entonces va a permitir que eliminar las principales impurezas, ¿sí o no?, sólidas del agua. Pero recordemos que esa tela, de repente por ahí han escuchado, esa tela tiene que ser pareja, de hilos ahí bien pegaditos, ¿no? Ser rígida, ser gruesa, entonces de preferencia algodón, ¿no? No sintéticos. Por lo tanto, ahí la larva de los insectos o lo que contengan se van a mantener. Pero recordemos que hay algunas bacterias que van a permitirnos ese ingreso, porque las bacterias son micro. Por lo tanto, ahí la tela a utilizar preferiblemente tiene que ser algodón, ¿no? Entonces, para que retenga todo tipo de impurezas, ¿no? Impurezas en ese filtrado. El otro método es el método de las 3 vasijas. Por lo tanto, ese método lo utiliza mayormente en las zonas donde obtienen el agua del río, ¿no? No tienen el agua potable, por lo tanto ellos van en 3 tinajas distintas, en una tinaja, ¿no?, o en una vasija grande. El agua dejan ahí que así vaya sentando todas las partículas y todas las impurezas, los sólidos van depositándose, ¿no?, en la parte inferior. Luego traspasan toda esa agüita y los residuos lo botan, lo desechan. Entonces, otro día más se va bajando, baja los sólidos y nuevamente es proceso. Demora días, ¿no?, a diferencia del método de telas, que es distinto, el filtrado por telas. El método de las 3 vasijas demanda tiempo, ¿no?, pero sí lo utilizan mucho en las regiones. Y el otro sería el filtrado por materiales porosos. Entonces, en esta filtración vamos a mostrar nuestras imágenes para que puedan visualizar. Este filtrado por materiales porosos es muy recomendable, ¿no?, en este caso porque va a permitir que la filtración sea rápida, sencilla, que reduce la cantidad de suciedades de agua y aumenta la eficacia de la desinfección dependiendo del material a ser utilizado. Entre ellos tenemos ahí, listo, filtrado con arena, filtrado con cerámica y el filtrado con el carbón. Nosotros, cuando realizamos expediciones experimentales en el campo, nos íbamos una semana, 3 días, dependiendo, pero nosotros siempre nos ubicábamos cerca a los ríos, ¿no?, para poder realizar bien el estudio donde íbamos a investigar. Por lo tanto, al estar cerca del río, nosotros empleamos este tipo de filtro con carbón, por ejemplo, pero le añadíamos, porque en ese caso teníamos botellones grandes, hacíamos el corte de ese botellón y en la parte de la boca del botellón colocábamos algodón, un gruesor regular, 5 centímetros más o menos, ¿no?, que sirve como tapón. Luego colocábamos arena, colocábamos arcilla, colocábamos carbón y nuevamente arena. Y pasaba el agua, ¿no?, toda esa agua, y empezaba a filtrarse. El carbón va a ser en ese caso, va a permitir que ese filtrado sea más puro, más limpio. La arcilla también, la cerámica o la arcilla, muchachos, el agua va a salir más pura, más cristalina. Entonces esos filtrados, tanto con arena, también te va a permitir, ¿no?, dependiendo de la zona donde se encuentren. Entonces, te va a permitir eso. En función a ello, entonces, para ti, como te indica, ahí visualizas filtrado por telas, ¿sí o no?, donde se van a recurrir, va a disminuir, ¿no?, esas cantidades, pero es más recomendable de repente más adelante, cuando ustedes estén realizando trabajos de campo, experiencias, utilicen, ¿no?, este filtrado. Por lo tanto, fundamental llevar en su mochila, profesor. ¿Y el carbón cómo lo obtenemos? Bueno, ustedes saben que hacen fogatas, prenden ahí, trabajan a la intemperie, ¿no?, van recolectando ese carboncito y lo utilizan para realizar ese filtrado, dependiendo de los días. Nosotros estuvimos cerca de una semana, varios meses trabajamos así y utilizábamos esas técnicas. Por lo tanto, luego del filtrado del agua, sometíamos a temperatura, ¿no?, y teníamos el agua para todo, ¿no?, y así nosotros nos manteníamos todos esos días con agua directamente obtenida del río y purificada, filtrada, y luego, en ese caso, someterla tratada, ¿no? Antes de someter la temperatura, igual le agregábamos cloro
para eliminar ciertas impurezas y luego ya sometemos a temperatura, ¿no? Cuando ya haya reposado. Entonces, en función a ello, muchachos, listo. Terminamos con nuestra actividad. Miren, ahí ustedes van a, por eso las 3 últimas preguntas, ustedes van a elegir directamente una de esas soluciones de filtrado, cualquiera que se le acomode directamente con las necesidades que tengan, con los materiales que tengan disponibles en casa, ¿no? ¿Con cuál de ellas se quedarían? Ustedes ya eligen y en función a ello responden. Ya, muchachos, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Chicos, a ver, preguntas, dudas del tema, los escucho. Ahora sí, soy todo oídos, no los he escuchado mucho hoy día. Cuéntenme, muchachos. Preguntas, dudas, consultas. A ver, ¿qué me dice Jiménez? Una pastilla también, hay pastillas purificadoras también, ¿eh? Pero previo a ello tienes que realizar el filtrado, ¿no? Ahorita en la actualidad tienen las pastillas purificadoras, los purificadores, ¿no? Pero recordemos que antes de colocar esa pastilla purificadora, realicemos el filtrado. Profesor, pero no tengo los materiales, profe. Tenemos un material, ¿no? Lo que es el filtrado por telas. Entonces, para no utilizar mucho lo que son las pastillas purificadoras, ¿no? Muy bien. Y ahora, pero ¿y si no tenemos pastillas purificadoras? Dime tú, ¿qué podemos hacer? A ver, imagínate que no que salen de excursión y no encuentras en ningún lugar pastillas purificadoras. ¿Qué aplicamos, profe? Lejía puede ser, pero recordemos, ¿no? A un casero, muy bien. Pero recuerda que también un purificador es el cloro. Dependiendo del litro, también se le echan cierta cantidad de cloro. Pero primero tenemos que filtremos el agua, ¿no? Recordemos que eso nos va a servir mucho, muchachos, en campañas, cuando ustedes realicen estas experiencias, ¿no? Ahorita no se realizan, pero más adelante van a ver que cuando realicen sus actividades, sus estudios universitarios, les va a servir mucho. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, Justin, muy buena pregunta, muy buena inquietud, Justin. Ahora sí, ¿no? Haces uno casero. Francesca, te escuchamos, Francesca. Profesor, yo quiero poner del filtrado de tela. ¿Ya? Solo necesito tela y un envase, o necesito algo más para eso. No, solo la tela, por eso, solo la tela, por ejemplo, utilizas ahí, ¿se acuerdan aquí donde estaban sus caramelos por participar? Mi premio, profesor. Listo, ahí está su premio, vamos a pasarle su premio. Toma, ahí está tu premio, tu caramelo, ahí está. Tu caramelo. Gracias. Listo, utilizamos esos envases, coloca la tela, la amarra según, ¿no? Amarrado, no utilicen fierro, ¿no? Porque se va a oxidar, de preferencia telita, amárrenla con otro pedazo, con otro cordoncito, y van agregando el agua. Destilan, filtran. Y como dice Justin, profesor, las pastillas, ¿no? Ahí están, sus pastillas de chiquitolina. El cloro, ¿no? Por cierta cantidad de agua, ciertas gotas de cloro. Ya, ahí vaya. ¿Ya? Gracias, profesor. Listo, no se preocupen por eso. Ustedes se adaptan a los materiales que tienen, ¿no? Profesor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, dice yo sí. ¿Las pastillas se consiguen en la farmacia o en otro lugar? Sí, en las farmacias. Sí, en las farmacias, lo consiguen en las farmacias. En las ferreterías posiblemente, ¿no? No he tenido necesidad, pero sé que en las farmacias, ¿no? Listo. Profesor, ¿y si quiero utilizar cloro? ¿Cuántas gotas por litro? A ver, ¿saben, muchachos, cuántas gotas de litro echarle para desinfectar? Eso también dependiendo, ¿no? Si es emergencia, si tienen, por ejemplo, un balde de 20 litros de agua. Si es emergencia en un balde de 20 litros, 16 gotas.
Y si es, bueno, ahí tienen tiempo suficiente, ¿no? 8 gotas nada más en un balde de 20 litros, 8 gotas. Por ahí, muy bien, Francesca, cerca, ¿no? Listo. Por eso, van a calcular bien las gotitas, no van a ser como el doctor Chapatín, ¿no? Vas contando 1, 2, pasó una mosca, uy, te olvidaste, ¿no? ¿Cuántas gotitas fueron? No, bueno, nuevamente regresas. 1, 2, te llamaron, uy, no me olvidé, y así vas, ¿no? Por lo tanto, en ese momento, pero recordemos que si ustedes ya dejan el agua ahí, el cloro se va en ese caso se va a evaporar. Dejen un día, ¿no? Que se repose el agua. Si no saben cuántas gotas de cloro llegaron a echar, ¿no, muchachos? Pero recomendable, ¿no? Profesor, mejor no le echamos cloro, profe. Para las pastillas también, ¿ah? Las pastillas también por cierta cantidad, por si acaso, porque las pastillas también son de mismo cloro, muchachos. Así que, listo. Entonces, profe, mejor prendo candela, ¿no? Y si no hay fuego, bueno, ya utilizan ahí la roca, como en la prehistoria, ¿no? Puede ser, puede ser, muchachos. Listo, tratamiento y desinfección del agua, ¿no? Ya, listo, muchachos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Listo, profe. A ver, pregunta, otra consulta. Los escucho, muchachos. Aprovechen antes que me envíen su actividad resuelta. ¿Preguntas? Creo que no, ¿no? Muy bien, muchachos. Si no hubieran preguntas, no les estoy indicando que se tomen el cloro así por... ¿no? Como si fuera su jugo, ¿ah? No, tampoco, muchachos. Listo. Entonces resuelvan sus actividades. Recordemos que la próxima semana estamos ya culminando con nuestro tercer bimestre. Por lo tanto, excelente, muy bien, Francesca. ¿Cuándo tenemos actividad? El día jueves, ¿no? El día jueves, solo el jueves les voy a preparar una lectura cortísima, muchachos, en función de tratamiento de agua, ¿ya? Y les mando un juego, ¿ya? Yo necesito que se me distraigan ahí con el juego van a demorar 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la lectura, y van a participar ahí para que tengan su nota, ¿ya, muchachos? Entonces, si terminan hoy día su actividad, la envían, ¿ya, muchachos? Se envían. Y la próxima semana también va a ser una actividad también corta. Voy a tratar de resumir un poquito. Por eso, la lectura va a ser corta, una lectura pequeña, y en función de esa lectura les voy a mandar un enlace del juego, ¿no? De un Word o algún Kahoot, puede ser, o puede ser cualquier otra actividad, muchachos, ¿ya? Ahí para que se diviertan con el juego, diviértanse ahí con el juego. Chicos, Free Fire, buena. Ya les mando también el código y listo.